Hola a todos, bienvenidos a mi canal, espero que les guste y se suscriban. En el video de hoy vamos a tejer a crochet con ganchillo paso a paso este lindo gorrito. Está súper fácil de tejer, así es que espero que les guste. El gorrito que vamos a tejer en el paso a paso es para 0 a 3 meses, pero fácilmente lo pueden tejer desde un bebito recién nacido hasta más o menos un adulto. En este mismo video les voy a dar medidas estándar para que fácilmente lo puedan tejer más grande o más pequeño, y pueden usar cualquier tipo de material, bien sea una lana gruesa o delgada, con cualquier número de gancho. Ahora, para tejer este gorrito, esta es la lana que yo usé. Es una lana para bebé número 3. El grosor es de aproximadamente 3 milímetros. Usé un total de 28 gramos. Usé en dos colores, blanco y celeste. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla de notificaciones para que YouTube les recomiende mis videos. Y si les gustó este paso a paso, por favor denle like. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Ok, antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Para tejer este gorrito voy a usar este gancho de 3 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor es de aproximadamente 3 milímetros. Ya al inicio del video les mostré la lana que estoy usando y les dije la cantidad que voy a necesitar para el tamaño que vamos a hacer, que es de 0 a 3 meses. Ahora, a continuación les voy a mostrar medidas estándar y ustedes pueden usar cualquier tipo de lana, bien sea una lana gruesa o delgada con cualquier número de gancho. Ahora, el gorrito lo pueden tejer para cualquier edad, cualquier medida, usando estas medidas. Miren, vamos a necesitar el ancho de la coronilla porque vamos a tejer el gorrito desde la coronilla hacia abajo, y luego vamos a necesitar el largo total. Este que está aquí, la circunferencia, no lo necesitamos porque es para otro estilo de gorrito. Solamente vamos a usar estos dos cuadros. Yo voy a estar haciendo el de recién nacido a 3 meses, que es del 0 a 3 meses. Y para hacer la coronilla necesito que esté entre 10 y 11 centímetros. Aquí están las pulgadas si necesitan esas medidas. Entonces vamos a comenzar con la coronilla. Así es que para hacer eso, miren, vamos a hacer un círculo mágico. Jalé una lazada y voy a hacer 2 cadenas. Ahora, estas 2 cadenas nunca cuentan como ningún punto. Los puntos que van a contar son los puntos altos que vamos a hacer aquí. Miren, en total, en este círculo adentro, vamos a hacer un total de 12 puntos altos. Así, miren. 2, 3, y así voy a continuar hasta tener 12 puntos altos. Terminé de hacer esta primera vuelta, he hecho 12 puntos altos. Ahora, para cerrar este círculo nada más se jala aquí este hilo y ahí el círculo se cierra. Después podemos esconder el hilo por todo alrededor. Ahora, para terminar esta vuelta vamos a irnos encima del primer punto alto y nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahora, para la segunda vuelta voy a hacer 2 cadenas. Recuerden que las 2 cadenas nunca cuentan. Estas 2 cadenas están ahí para que no quede un espacio entre el último y el primer punto alto, que se mire bien esa parte. Ahora, para la segunda vuelta vamos a hacer 2 puntos altos en cada uno de los puntos altos, al modo de terminar con un total de 24 puntos altos para esta segunda vuelta. Así es que continúen nada más haciendo 2 puntos altos en cada punto alto. Nos vemos al final. Estoy al final de la segunda vuelta, tengo un total de 24 puntos altos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y aquí está la segunda vuelta. Ahora, para la tercera vuelta voy a hacer 2 cadenas. Ahora, en esta tercera vuelta vamos a hacer 2, 1, 2, 1, 2, 1 por todo alrededor. Empezando encima del primer punto, voy a hacer 2 puntos altos. En el siguiente, 1. Y en el siguiente 2, y así voy a continuar 1, 2, 1, 2 hasta terminar. Al final de esta tercera vuelta vamos a tener 36 puntos altos. Nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta número 3. Al final de esta vuelta tengo 36 puntos altos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora, para la vuelta número 4 hacemos 2 cadenas. En esta vuelta vamos a hacer 2, 1, 1, 2, 1, 1. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto vamos a hacer 2 puntos altos. En los siguientes 2 hacemos 1.
y en el siguiente hacemos 2. Así es como van a continuar. En los siguientes 2, 1 y en el siguiente 2, 2, 1, 2, 1 por toda esta vuelta. Al final de la cuarta vuelta vamos a tener 48 puntos altos. Nos vemos al final. Terminé de hacer la cuarta vuelta, tengo un total de 48 puntos altos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 5 vamos a hacer 2 cadenas. En esta vuelta vamos a hacer 2 puntos altos, luego 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1. Les muestro. Empezando en el primer punto alto, que es el mismo donde nos unimos, voy a hacer 2 puntos altos. Ahora en los siguientes 3 voy a hacer un punto alto. En el siguiente 2. Y en los siguientes 3 un punto alto. Y así es como vamos a continuar para el resto de esta vuelta número 5. 2, 1, 1, 1 y así hasta terminar la vuelta número 5 con un total de 60 puntos altos. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 5. Al final de esta vuelta tengo un total de 60 puntos altos. Aquí al final nada más me uní al inicio con un punto deslizado. Ahora ya tengo la medida que necesito de la coronilla. Así como está, me está midiendo aproximadamente 11 centímetros, que son más o menos 4.25 pulgadas. Así es que basado en las medidas de la coronilla, de 0 a 3 meses ya tengo la medida. Así es que ahora vamos a continuar con el punto y vamos a tejer esto de largo. Vamos a tejer 12.5 centímetros a 14 centímetros. Si ustedes quieren que el resorte les doble, entonces van a tener que agregar 1 pulgada o 1 pulgada y media, que son más o menos unos 3 centímetros para tener un resorte que se pueda doblar. Yo creo que lo voy a hacer así como este gorrito. Vamos a ver, ahí les voy a mostrar. Ahora, si ustedes están tejiendo el gorrito para cualquier otra medida, ustedes van a continuar agrandando el círculo de la coronilla hasta tener el tamaño y van a seguir la misma secuencia. Por ejemplo, si les toca hacer la vuelta número 6, van a hacer 2, 4, 2, 4. Para la vuelta número 7 van a hacer 2, 5, 2, 5. Y así van a continuar ustedes agrandando el círculo hasta tener el ancho de la coronilla. Pues bueno, aquí yo ya tengo la medida, así es que ahora vamos a continuar con esta medida y vamos a iniciar el punto. Miren, para hacer el punto de este gorrito lo voy a mantener un poco fácil para que lo puedan hacer. Miren, vamos a hacer aquí una cadena y en este mismo punto aquí voy a hacer un medio punto alto. Ahora en el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado. Asegúrense de hacer estos puntos un poco sueltos para que esta parte no les quede muy encogida. Ahora en el siguiente punto voy a repetir un medio punto alto y en el siguiente punto deslizado. Medio punto alto, punto deslizado en el siguiente y así vamos a continuar. Les repito, asegúrense de hacer estos puntos un poco sueltos para que cuando hagamos la siguiente vuelta no tengan problema en ver los puntos, especialmente el punto deslizado. Ahí está un medio punto alto y en el siguiente punto deslizado. Aquí el múltiplo de este punto es múltiplos de 2, así es que yo tengo 60, así es que estamos bien. Así es que van a continuar medio punto alto, punto deslizado, medio punto alto, punto deslizado en cada uno de estos puntos altos de la vuelta anterior. Continúen así por todo alrededor, nos vemos aquí al final. Estoy al final de esta primera vuelta. Miren, aquí encima del último punto alto hice un punto deslizado. El punto anterior es un medio punto alto. Ahora, para terminar esta vuelta, en la cadena que hicimos al inicio, miren, aquí a un lado vamos a meter el gancho y vamos a unirnos con un punto deslizado. Ahí está. Ahora al final de esta vuelta tengo 60 puntos. De aquí en adelante vamos a continuar con ese mismo punto y para la segunda vuelta voy a hacer una cadena. Recuerden esta cadena porque esta es la cadena que siempre vamos a estarnos uniendo al final para terminar cada vuelta y siempre vamos a girar. Así es que para la segunda vuelta giren. Miren, aquí tengo el punto deslizado que hice en el último punto alto. Aquí ahora voy a hacer un medio punto alto. Y en el medio punto alto que sigue voy a hacer un punto deslizado. Ahí está, así es como vamos a continuar. Miren, medio punto alto en el punto deslizado de la vuelta anterior
y un punto deslizado en el medio punto alto. Ahí está. Por eso les digo que hay que hacerlos un poco sueltos para poder ver aquí los puntos fácilmente. Miren, aquí está el punto deslizado que sigue. Ahí por las dos barritas meto el gancho y hago un medio punto alto. Y en el siguiente, que es el medio punto alto, hacemos un punto deslizado. Y ahí está. Así vamos a continuar por todo alrededor. Nos vemos aquí al final de esta segunda vuelta. Estoy al final de la segunda vuelta, tengo un total de 60 puntos. Aquí miren, al final hice un punto deslizado. Ahora para terminar la vuelta me voy a unir donde hice la cadena al inicio con un punto deslizado también. Y ahí está. Este punto deslizado no cuenta porque está ahí para unirnos, pero el anterior sí, porque es parte del punto. Ahora para la tercera vuelta, de nuevo hacemos una cadena y giramos, y de aquí en adelante vamos a repetir exactamente lo mismo que hemos hecho en las dos vueltas anteriores. Siempre iniciamos con un medio punto alto en el punto deslizado que hicimos, que es parte del punto, que es este que está ahí. Miren, ahí están las dos barritas. Ahí hacemos un medio punto alto y en el medio punto alto de la vuelta anterior un punto deslizado, medio punto alto, punto deslizado, medio punto alto en el punto deslizado en el medio punto alto. Y bueno, así es como vamos a continuar para el resto del gorrito, y lo único que hacemos es repetir exactamente lo mismo. Para terminar la vuelta ustedes se van a ir aquí al inicio, miren, van a hacer un punto deslizado, van a hacer una cadena, van a girar y van a repetir exactamente lo mismo. Van a hacer un medio punto alto en el último punto deslizado que van a hacer al final de la tercera vuelta, y así vamos a ir repitiendo lo mismo para el resto del gorrito. Ahora no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo, ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Estoy por terminar el gorrito, hice un total de 14 vueltas y como pueden ver cambié de color de hilo para hacer esta parte. Al final de la vuelta número 5 de la coronilla, ahí corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y nada más añadí el nuevo color. Ustedes pueden hacer el gorrito de un solo color o lo pueden hacer así como este de dos colores. Tengo un total de 14 vueltas, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Así como está midiendo aproximadamente desde arriba aquí de la coronilla hasta la última vuelta, está midiendo aproximadamente 11 centímetros, que son más o menos 4.25 pulgadas. Ahora me hace falta un poquito más de 1,5 pulgadas aquí para tener el largo total. Lo he dejado así porque ahora lo que vamos a hacer aquí es el resorte. Así es que cuando ustedes tengan 1,5 pulgadas a 2 pulgadas de la altura total de este tamaño aquí, ustedes van a dejar de hacer el punto y luego vamos a iniciar aquí el resorte. Así es que esta va a ser la primera vuelta del resorte, y para hacer esto, miren, aquí nada más me uní el inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. La vuelta número 14 la trabajé al lado revés. Así es que ahora lo que voy a hacer es voy a irme aquí en el primer punto. Este es el punto deslizado que hice aquí al inicio de la vuelta número 14, y con el color blanco vamos a jalar una lazada. Ahí está. Si ustedes no están cambiando de color de hilo, nada más van a hacer una cadena y van a girar. Ahora yo voy a hacer cadena aquí y en este mismo punto, que es el primer punto de los 60, voy a hacer un medio punto alto. Ahora en el siguiente, medio punto alto, y así por toda esta vuelta, nada más haciendo un medio punto alto en cada uno de los puntos, incluyendo los puntos deslizados. Así vamos a terminar con un total de 60 puntos por todo alrededor. Bueno, continúen por esta vuelta número 15. Nos vemos aquí al final. Estoy al final de la vuelta número 15, que es la primera vuelta aquí del resorte. Tengo un total de 60 medios puntos altos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a venir con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 16 y 17 vamos a hacer una cadena y vamos a empezar aquí. Miren, en este primer punto vamos a trabajar un medio punto alto, enredarse por frente. En el siguiente, medio punto alto, enredarse por detrás.
el siguiente medio punto alto en realce por frente y así voy a continuar por todo alrededor haciendo medio punto alto en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás. Para terminar la vuelta número 16 me voy a ir aquí encima del primer punto, me voy a unir con un punto deslizado, luego voy a hacer una cadena y voy a hacer exactamente lo mismo para la vuelta número 17. Así es que continúen así, terminemos estas dos vueltas de medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Nos vemos entonces ya cuando hemos terminado. Terminé de hacer la última vuelta. Aquí al final nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Ya el gorrito está terminado. Este es el lado donde hemos estado uniendo al final de cada vuelta. Así es que este es el frente aquí del gorrito. Ahora la medida, miren, desde aquí hasta aquí está midiendo aproximadamente 13 centímetros, que son más o menos 5 pulgadas. Así es que está entre las medidas que les di aquí para 0 a 3 meses. Ahí está, así es que ya está terminado el gorrito, miren qué lindo está. Se lo voy a medir aquí a una de mis modelos. La cabecita de esta muñequita es para 0 a 3 meses, así es que vamos a ver cómo le queda. Ahí está. Ahora si ustedes quieren ponerle un pompón, lo pueden hacer. Ya en mi canal tengo un video de cómo yo hago los pompones, así es que aquí en la caja de información les voy a dejar ese link para que puedan ver ahí cómo hacer un pompón. También este es el otro gorrito que iniciamos. Miren, lo convertí en un gorrito con orejitas. Ya en el canal está este paso a paso, se lo voy a dejar en la caja de información también. Y lo pueden hacer exactamente igual como les mostré nada más que este está en un solo color y le agregué las orejitas. Miren qué lindo está muy gracioso. Así es que si quieren ver ese paso a paso, en la caja de información se los voy a dejar. Y bueno, aquí está el gorrito ya terminado para un bebito de 0 a 3 meses, pero ya saben que fácilmente lo pueden hacer desde un bebito recién nacido hasta un adulto, siguiendo las mismas instrucciones y siguiendo las medidas. Y bueno, ahí está, miren qué lindo está. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos, gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.